yo quiero pensar que sí estamos en disposición de cambiar el modelo, porque lo que buscamos, aquellas personas que trabajamos en defensa de la igualdad de oportunidades, es que hombres y mujeres, precisamente, tengamos esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de derechos, respetando y valorando esas diferencias que hemos dicho al principio, ese sexo biológico, esas diferencias que nos enriquecen y que pueden hacernos constituir una sociedad realmente justa e igualitaria. Entiendo, o yo desde luego lo veo así, que el paso previo para que realmente se dé ese avance y se dé ese cambio en busca de esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es que es imprescindible que haya una base legal. Es decir, que tengamos textos jurídicos, que tengamos constituciones, que tengamos leyes, que tengamos conferencias mundiales de la ONU, que tengamos toda una serie de documentos legales por escrito, teóricos, donde se defienda, donde se promueva que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo laboral, en el académico, en el personal, en el familiar, ¿vale? Y que el hecho de ser hombre o de ser mujer no impida que yo pueda desarrollarme en ninguno de esos ámbitos. Y eso sigue ocurriendo, en su mayor parte hacia las mujeres, pero los hombres también. Hay determinados ámbitos, como por ejemplo el familiar, donde muchas veces no se ha permitido que ese hombre pueda desarrollarse, pueda realmente disfrutar de esa familia, de sus hijos, de esas hijas. Por eso estamos hablando de que estamos en un sistema patriarcal injusto en el que hombres y mujeres en muchas ocasiones tenemos una situación de desventaja que hay que superar, precisamente en esa búsqueda de la igualdad. Y por eso comentaba que una base legal es imprescindible. De hecho, bueno, si tenéis, no nos daba tiempo de incorporar mucho más, pero si tenéis posibilidad de buscar en internet el mapa del poder femenino, os lo recomiendo, que le echéis un vistazo, ¿vale? Donde podemos ver diversas estadísticas relacionadas con la presencia de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de nuestra vida, en la política, en gobiernos, en universidades, en el mundo empresarial, y vamos a ver las cifras tan escandalosas de presencia de hombres y las cifras tan ridículas de presencia de mujeres en muchos de estos ámbitos. Y se supone que la universidad debe representar a la sociedad y que los políticos deben representar a la sociedad. Pero los porcentajes de los que estoy hablando no tienen nada que ver con ese 50, 51 que podemos estar representando hombres y mujeres. Es imprescindible que haya esa base legal que obligue, en cierta manera, a que esa igualdad que hemos puesto en la teoría la llevemos a la práctica. Esa igualdad llevada a la práctica es lo que denominamos la igualdad real, ¿vale? Que es reconocer socialmente que hombres y mujeres somos iguales, que tenemos que tener las mismas oportunidades y que tenemos que tener los mismos derechos. Es llevar esa parte teórica a la práctica, de tal manera que seamos capaces de cambiar los valores que transmitimos, las ideas, las formas de comportarnos, las formas de hablar, la forma en que entendemos las relaciones de familia, la relación con mi pareja. Todo eso hay que cambiarlo, porque en todos y cada uno de esos ámbitos generalmente las mujeres salimos perdiendo, y eso no es justo. ¿De acuerdo? Y por último, otro de los conceptos de los que quería comentaros esta mañana es intentar ver la diferencia que incluso a mí a veces también me cuesta, y ahora os voy a poner algunos ejemplos a ver qué os parece, que me gustaría que me dierais vuestra opinión y vuestro punto de vista. Ver claramente la diferencia que hay entre discriminación directa y discriminación indirecta.
Cuando hablamos de discriminación directa, hablamos de un tratamiento diferenciado, que es evidente y que está basado en el sexo. Y por lo tanto, eso perjudica a uno de ellos. Cuando hablamos de discriminación indirecta, ese tratamiento es mucho más sutil, no es tan evidente, no se nota, pero sigue ejerciendo el mismo perjuicio. Y en muchas ocasiones, precisamente porque no es tan evidente, es mucho más difícil de erradicar. Si yo pongo esta imagen, ¿a qué os suena? ¿Por qué es discriminatoria? Que solamente las mujeres pueden entrar en un servicio con el tratamiento. Esa imagen nos está diciendo que quienes tenemos que cambiar el pañal a nuestro hijo o a nuestra hija somos las mujeres. Será difícil que eso lo encontremos en un baño de hombres. Hasta que no lo veamos como algo normal, que lo encontremos en una puerta y en otra, hasta entonces habrá que seguir trabajando en este campo. ¿Y esto qué os parece? ¿Qué os dice? Con imágenes que a lo mejor podría pasar desapercibidas o incluso no hacerlo de manera intencionada, lo que nos está diciendo es que las mujeres somos unas costillas, unas charlatanas, o que tenemos determinadas características diferenciadas y peores, más negativas que las de los hombres. Eso es lo que denominamos estereotipos de género, es decir, asignarnos a las mujeres determinadas características que no tienen por qué ser verdad. Y eso nos hace estar en un segundo plano, en una segunda posición. Y eso tampoco es justo, ni es igualitario. Vale. Esta es una propaganda, pues estoy enseñando imágenes actuales, de este año o del verano pasado, como muy temprano. No me estoy remontando ni muchas décadas ni siglos, ¿vale? Son imágenes de ahora. ¿Creéis que de verdad para promocionar las rebajas de un centro comercial hay que utilizar el cuerpo de una mujer, claro, no de un hombre, y no de cualquier mujer, sino con unas determinadas medidas y con unas determinadas cualidades? Porque si te sales de ahí, de esas formas y incluso de esos colores de piel, ya no formas parte de lo que se supone, de lo que se espera de ti como mujer. Eso es discriminación también. ¿Lo veis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué os llama la atención en esta imagen? Si es que os llama algo. Fijaros en cómo estáis sentados todas y todas ahora mismo. ¿Cómo estáis las chicas? ¿Y los chicos? ¿Qué posición tenéis? Esto se aprende, esto es cultural. Y sin darnos cuenta, seguimos manifestándolo, seguimos asumiéndolo como que yo, por ser mujer, lo suyo es sentarme ocupando el menos espacio posible para... Y los hombres no se plantean que pueden estar invadiendo el espacio personal de esa mujer. En este cartel, espero que lo veáis bien, en este cartel, fijaros bien, ¿veis alguna cosa que llame la atención? En la imagen corriendo. Lo primero. No sé si lo veis bien desde ahí atrás.
Hay premios para mujeres, premios para hombres, ¿vale? Como por ejemplo, el primer clasificado hombre, el premio sería 50 euros más el trofeo. La primera clasificada mujer serían 30 euros más el trofeo. Haciendo ambos el mismo esfuerzo, pero se entiende que nosotras nos esforzamos menos o tiene menos valor ese esfuerzo que nosotras realizamos. Eso es discriminatorio también. No recuerdo más si fue por estas navidades aquí en Extremadura, en un pueblo, no recuerdo ahora mismo cuál, porque no conseguí la imagen. Fue algo, el cartel que promocionaban era similar. El premio que recibían las mujeres era inferior al que recibían los hombres. Se comunicó al Instituto de la Mujer, el Instituto de la Mujer lo hizo al ayuntamiento y cambiaron haciendo equivalente los premios en ambos. Vale, y ya termino, porque yo creo que cuando hablamos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es muy importante que tengamos los conceptos claros y que no siempre nos dejemos llevar por ideas, por opiniones que no se corresponden con la realidad. Creo que es importante que sepamos diferenciar qué es el machismo, qué es el feminismo y qué es el lesbismo. ¿Vale? Yo misma, cuando fui al instituto, a mí me explicaron que lo opuesto al machismo era el feminismo. Y eso no es así. Lo opuesto al machismo, es decir, esa corriente ideológica, esa forma de entender la vida, esa forma de entender las relaciones, en la que los hombres ocupan un lugar de superioridad con respecto a las mujeres. Lo contrario a eso, lo opuesto, es el egoísmo, en el que la mujer adoptaría una posición dominante. Una cosa nos gusta y la otra tampoco, ninguna de las dos. Por eso hablamos de feminismo y las personas que trabajamos en este ámbito nos deberíamos definir como personas feministas y no tener miedo a decirlo, porque entonces lo que yo estoy diciendo es que soy una persona que entiendo que hombres y mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, aceptando las diferencias, y que el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre, eso no me vaya a perjudicar en ninguno de mis ámbitos, en el laboral, en el personal, en el familiar, a la hora de salir a la calle, en el ocio. Eso es lo que defendemos cuando hablamos de feminismo y cuando nos definimos como personas feministas. Defendemos la igualdad. Entonces, de todo lo que os he contado, me gustaría que os quedarais con eso, ¿vale? ¿Qué significa cada uno de los conceptos? Para que nadie os pueda contar lo que no es, que muchas veces nos encontramos con explicaciones que realmente no se corresponden con la verdad. Pues por mi parte... ¿Habíais escuchado, habíais utilizado estos términos en alguna ocasión? ¿Os habían contado qué significa algunas de estas palabras que no... ¿Estáis de acuerdo con lo que yo he dicho o no? Sí, que no me lo sé. Eso significa la palabra feminismo, de verdad. Perdón. Y
Y deberíamos incluirlos ahí, hombres y mujeres. Claro, por eso os quería explicar la diferencia entre los tres conceptos, porque usar el concepto de mujer feminista en contraposición a hombre machista es que no tiene sentido, es que no es así. Es que los dos conceptos que son opuestos es el machismo y el feminismo. Y es lo que comentábamos, tanto en uno como en otro hay una posición de superioridad de un sexo sobre otro. Y eso no es justo, eso no es igualdad, y eso no lo vamos a defender. Y si eso existe, que a día de hoy existe, hay que erradicarlo o hay que inventarlo. Y el concepto que se ha creado o con el que se trabaja para defender eso es el de feminismo. ¿Alguna cosita más que queráis decir, preguntar, comentar?